Parecía un buen vecino, siempre saludaba. Nadie supo que, detrás de esa sonrisa, se escondía un monstruo invisible. Durante 2 décadas, Juan vivió entre la gente, asistía a reuniones comunitarias, iba al mercado, jugaba dominó con los viejos del barrio. Era uno más, alguien que nadie miraría 2 veces. Pero mientras todos dormían tranquilos, él cazaba, silencioso, meticuloso, impecable. Entre 1989 y 2009, al menos 12 personas desaparecieron en distintos condados del sur de Texas. Todas compartían algo en común. No dejaron rastro, ni sangre, ni armas, ni testigos. Durante años la policía pensó que eran casos aislados, gente que se fue, migrantes. Nadie los buscó con demasiada insistencia, pero había un patrón, uno que solo se reveló cuando alguien, por accidente, miró debajo de la casa equivocada. Fue entonces que todo cambió. La fachada del buen hombre se desmoronó, como un disfraz mal puesto. Juan no era un psicópata clásico, no era sádico, impulsivo o cruel a la vista. Su perfil psicológico confundió hasta a los expertos. Lo que más aterraba era su calma, su serenidad inhumana, como si para él quitar una vida fuera lo mismo que tirar la basura. Y aún hoy, hay quienes creen que no lo hizo solo, que no era el único, que hay más. Observando, esperando. Juan Ramírez era el tipo de persona que pasaba desapercibida. Trabajaba como técnico de refrigeración, siempre de uniforme limpio, sonrisa en el rostro y herramientas en la cintura. Nadie nunca desconfió de él, ni sus vecinos, ni sus colegas, ni sus víctimas. Este caso nos obliga a confrontar una verdad incómoda. El mal raramente se presenta de manera evidente. A veces se esconde detrás de gestos cotidianos, de una conversación simpática en la fila del mercado, de un vecino que ofrece ayuda con el carro. Y cuando finalmente se revela, ya es demasiado tarde. Juan vivía en McAllen, Texas, una ciudad fronteriza donde miles de historias se cruzan todos los días. Muchas de ellas, lamentablemente, terminan en silencio. Desapariciones en esta región son tan comunes que muchas veces no se vuelven noticia. Migrantes, mujeres, hombres sin documentos, gente invisible. Por 20 años, Juan aprovechó ese silencio para construir su propia sombra. Una sombra hecha de ausencias, de preguntas sin respuesta y de tumbas sin nombre. Si este tipo de historias te hacen pensar, suscríbete. En este canal no glorificamos el crimen. Contamos verdades que muchos prefieren ignorar, historias que revelan lo oscuro dentro de lo ordinario. Juan Ramírez nació en 1965, en un pueblo polvoriento al norte de Tamaulipas, México. Su infancia fue silenciosa, marcada por ausencias. Su padre, alcohólico e impredecible. Su madre, distante. Juan aprendió desde pequeño a desaparecer dentro de sí mismo, a no hacer ruido, a no existir. A los 13 años, empezó a trabajar en un taller de refrigeración. Sus dedos, pequeños y hábiles, pronto aprendieron a desmontar motores y reparar compresores. Mientras los otros chicos jugaban en la calle, Juan se sumergía en cables, tubos y silencio. Su mundo era técnico, preciso, controlable. Ahí, las cosas obedecían comandos, diferente de las personas. Cuando cumplió 18 años, cruzó la frontera escondido debajo de un camión de frutas. No buscaba el sueño americano, buscaba desaparecer. Llegó a McAllen sin documentos, sin amigos, sin prisa, y allí se quedó. Nadie preguntó mucho, nadie notó. Durante los primeros años, durmió en garajes y camionetas abandonadas. Trabajaba todo el día y por la noche caminaba por la ciudad observando, no los escaparates, ni las luces, sino las rutinas, los hábitos de las personas, los lugares donde nadie miraba. Juan se volvía invisible y al mismo tiempo lo veía todo. Fue así que descubrió su talento más sombrío: leer las fallas, notar quién vivía solo, quién no tenía familia, quién pasaba desapercibido. Esa mirada, fría, matemática, creció con él. No era por odio, era por control. Juan no sentía lo que los demás sentían, y eso lo liberaba. A los 25 ya tenía un pequeño negocio propio.
Juan's Cooling Service. Reparaba refrigeradores, aires acondicionados, freezers industriales. Entraba en las casas, conocía los espacios, medía los silencios. Y una vez más, nadie sospechaba. Al final, él era el técnico buena onda, siempre sonriente, siempre educado. Su vida amorosa era casi inexistente. Tuvo una novia durante 6 meses, pero ella lo dejó por demasiado callado. Juan no reclamó, no buscó a nadie más. No confiaba en los afectos. Los sentimientos eran una debilidad. Lo único que merecía su lealtad era el orden. En sus pocos momentos de ocio, Juan gustaba de ir al parque y observar los pájaros. Cargaba un cuaderno negro donde anotaba horarios, movimientos, trayectos. Era meticuloso, obsesivo, y cuando alguien le preguntaba por qué, él solo sonreía y decía: «Me gusta entender cómo se mueve el mundo». Lo inquietante era que no había rabia, ni traumas visibles, ni siquiera una señal evidente de desequilibrio. Su oscuridad era estructural, metida en sus huesos. Nació con él, como un código silencioso. Durante todos esos años, Juan esperó, no por impulso, no por desesperación, sino por cálculo. Él necesitaba sentirse absolutamente seguro antes de actuar. Y cuando se sintió, todo comenzó. Fue una noche sin luna, otoño, 1991. Las calles de McAllen estaban vacías, barridas por el viento. A las 2:47 a.m., Juan estacionó su camioneta blanca a una cuadra de una casa modesta, cerca de la zona industrial. Nadie lo vio. Él se aseguraba de eso. La víctima, la primera que conocemos, se llamaba Martín Aguilar, un migrante recién llegado de Zacatecas. Dormía en un cuarto alquilado en el patio trasero de una casa. Trabajaba de lavaplatos en un restaurante mexicano. No tenía familia. Nadie lo esperaba. Juan ya lo había observado por semanas. Sabía a qué hora salía. Sabía que el candado del patio trasero estaba defectuoso. Sabía que nadie lo buscaría por al menos algunos días. No era personal, era logístico. Con guantes negros y pasos ligeros, Juan entró. La casa estaba oscura, excepto por la luz azulada de la televisión que Martín había dejado encendida. No hubo grito, no hubo lucha. El sonido más alto fue el de un botón siendo presionado. Y entonces, silencio absoluto. Juan permaneció en el lugar por casi 2 horas, organizando, limpiando, como si desarmara una máquina que había dejado de funcionar. Y cuando salió, se llevó algo consigo, algo pequeño, un botón de la camisa de Martín. Era su trofeo, discreto, invisible, pero cargado de control. Al día siguiente, Juan trabajó normalmente. Atendió 3 clientes, almorzó solo en el mismo restaurante de siempre y por la noche vio un documental sobre ingeniería civil. Ninguna alteración en su rutina, ninguna vacilación, ninguna culpa. Martín fue dado como desaparecido una semana después. El dueño de la casa pensó que había regresado a México. La policía llenó un informe estándar y siguió adelante. Uno más entre miles. Juan, como siempre, observaba en silencio. La primera vez es siempre un divisor. Para muchos, es también la última. Pero para Juan, fue solo la confirmación de que su método funcionaba, que su cálculo era preciso, que él podía repetir. En los meses siguientes, Juan se mantuvo paciente. Estudiaba, elegía, anotaba. Nada era por impulso. Cada víctima representaba una ecuación resuelta, una desaparición limpia, sin ruido. Y a medida que su confianza crecía, su ritual también evolucionaba. En aquel día, el día en que todo comenzó, no hubo tormenta, no hubo relámpagos. El mundo no envió señales, porque el mal no necesita anuncios, solo necesita tiempo, y a Juan le sobraba tiempo. Durante años, la policía de McAllen acumuló informes de desapariciones, jóvenes, trabajadores informales, inmigrantes indocumentados, muchos sin familia. Las ocurrencias eran archivadas sin grandes investigaciones. La verdad es que nadie quería enfrentar la posibilidad de algo mayor, algo organizado, algo continuo. Pero en 2009, algo cambió. Una excavación rutinaria en un terreno baldío reveló restos humanos, varios, superpuestos, desarticulados. Al principio pensaron en un antiguo cementerio clandestino, pero pronto se dieron cuenta.
Había más, mucho más. Los cuerpos fueron encontrados bajo una capa de concreto, fragmentos de ropa, relojes, dentaduras. El lugar quedaba a solo 4 cuadras de la casa de Juan. Era un depósito abandonado que él había ayudado a reformar años antes como técnico de aire acondicionado. Nadie conectó los puntos. Todavía, la reapertura de los archivos antiguos comenzó lentamente. Un detective veterano, Miguel Saavedra, notó el patrón: desapariciones con intervalos regulares, siempre por la noche, siempre en áreas cercanas. Las víctimas parecían escogidas por perfil, y más perturbador, nadie las buscaba con suficiente insistencia. Saavedra fue ridiculizado por sus colegas. Teorías locas, decían, pero él insistió. Entrevistó a familiares, volvió a visitar casas antiguas, buscó antiguos empleadores. En casi todos los casos, alguien mencionaba el técnico de la nevera, siempre amable, siempre puntual. El nombre completo de Juan solo apareció cuando Saavedra cruzó datos de servicio técnico con los registros de las víctimas. Fue un clic, un vínculo invisible, y aún así no había pruebas, ninguna cámara, ningún testigo, nada que lo conectara directamente con los cuerpos. El investigador entonces comenzó a seguir a Juan discretamente. Observó su rutina, nada anormal, nada fuera de lugar. Juan parecía demasiado normal, demasiado preciso, y eso, para Saavedra, era la mayor señal de peligro. En un día de lluvia, Saavedra obtuvo la orden para catear la casa de Juan. Esperaba encontrar algo simbólico, algo oculto, y lo encontró. Una caja de lata escondida en el techo, conteniendo pequeños objetos, un arete, un llavero, un botón, un pedazo de tela. Estos objetos fueron sometidos a peritaje. Llevó meses, pero 2 de ellos fueron identificados como pertenecientes a víctimas desaparecidas. Esto fue suficiente para emitir la primera orden de arresto. El 17 de marzo de 2010, Juan fue detenido al salir de un supermercado. No resistió, ni habló una palabra. Cuando se le preguntó sobre las acusaciones, Juan solo respondió: "Yo solo arreglaba lo que estaba roto". El juicio de Juan Ramírez fue uno de los más silenciosos de la historia criminal del sur de Texas. No hubo protestas, ni cobertura sensacionalista. Al fin y al cabo, casi nadie conocía a las víctimas, y menos aún se acordaban de ellas. Eran nombres borrados, vidas borradas, como si nunca hubieran existido. Juan entró esposado, usando un uniforme beige, las manos tranquilas al frente del cuerpo, miraba el suelo. Nunca hizo escándalo, nunca lloró. Sus ojos, como siempre, parecían inmóviles, como si nada de aquello estuviera sucediendo con él. La fiscalía presentó los objetos encontrados, las coincidencias en los patrones, los datos cruzados, pero sin cuerpos identificados, sin pruebas forenses definitivas. Todo parecía frágil. La defensa alegó coincidencia, persecución étnica y falta de evidencias directas. Durante semanas, el caso se arrastró como un fantasma que nadie quería nombrar. El único momento de emoción sucedió cuando el detective Saavedra testificó. Él habló con firmeza, pero con los ojos llenos de lágrimas. "Yo no sé si él mató a 12 personas o a 20, pero sé que durante 20 años desaparecieron en silencio, y él siempre estuvo allí". Juan escuchó en silencio. No demostró ninguna reacción. Cuando le ofrecieron la oportunidad de hablar, dijo solo: "Las personas solas ya están medio muertas. Nadie las extraña, solo desaparecen". La sala se heló. La jueza pidió un receso inmediato. Algunos miembros del jurado salieron visiblemente perturbados. Aquello no fue una confesión, pero tampoco fue negación. Fue una sentencia filosófica, fría, como si él solo cumpliera una función. Al final de 7 semanas, el jurado no logró unanimidad. Juan no fue condenado por asesinato. Fue sentenciado por ocultación de cadáver, allanamiento de morada y destrucción de evidencias. Le dieron 22 años de prisión. Pocos lo encontraron justo. Menos aún protestaron. En prisión, Juan mantuvo el mismo patrón. Comportamiento ejemplar, educado, reservado,
Trabajó en el mantenimiento del sistema de refrigeración de la penitenciaría. Nadie quiso compartir celda con él, no por miedo, sino por incomodidad. Había algo en su silencio que hacía todo más pesado. En 2019, durante una inspección en su celda, se encontraron 3 objetos más escondidos dentro del motor de un ventilador antiguo: un collar, un encendedor y un mechón de cabello enrollado en cinta. Nunca se descubrió a quién pertenecían. Juan fue transferido a confinamiento solitario. Incluso preso, Juan nunca dejó de observar, de anotar, de organizar, como si su mente aún siguiera activa, fuera del tiempo, fuera de las rejas, fuera del alcance de la comprensión común. Y eso era lo más aterrador de todo. Cuando Juan fue finalmente olvidado por la prensa local, los verdaderos daños comenzaron a emerger, no solo en registros policiales, sino en los silencios de las comunidades afectadas. Las familias que habían perdido seres queridos sin respuestas comenzaron a revisitar el pasado, como quien revuelve las cenizas en busca de algo que nunca quemó completamente. En Brownsville, una mujer reencontró el abrigo de su hermano desaparecido hace 18 años. En Harlingen, un padre volvió a dejar comida en el altar improvisado para su hijo. En Laredo, una niña demasiado crecida para recordar el rostro de su madre dormía con la última nota que ella escribió antes de desaparecer. Todos tenían algo en común. Ninguno de ellos tuvo un cuerpo para enterrar. La ausencia de pruebas definitivas impidió que Juan fuera formalmente responsabilizado por todos los crímenes. Pero en los corazones de aquellos que sospechaban, la culpa de él era evidente. Solo que la evidencia emocional no sirve en los tribunales. Sirve solo para corroer lentamente a quien sobrevive. Saavedra, el detective, se jubiló 2 años después del juicio. Nunca más habló públicamente sobre el caso. Algunos dicen que él quedó obsesionado, que todavía revisa los archivos por la noche. Otros dicen que él simplemente dejó de dormir bien. Al final, ¿qué es peor? ¿No encontrar al monstruo o capturarlo y saber que no puedes impedirlo totalmente? Juan permanece en prisión, callado, rechaza visitas, no escribe cartas, solo observa, envejece, pero su mirada no cambia. Para los carceleros es solo un número más. Para los sobrevivientes es una cicatriz abierta. Para la justicia es un error mal resuelto. Algunos dicen que él no actuó solo, que había otros como él, que Juan era solo una pieza de algo mayor. Nada fue probado, pero el miedo, ese continúa, porque el verdadero impacto no está en lo que él hizo, está en lo que él mostró, que el mal puede ser absolutamente banal. Con el tiempo, los casos de desaparición disminuyeron, pero no cesaron. La comunidad, antes pasiva, comenzó a reaccionar. Grupos de búsqueda voluntaria surgieron. Mujeres comenzaron a compartir mapas y rutas seguras. Pequeños actos de resistencia, en respuesta al trauma dejado por alguien que jamás levantó la voz. Juan quizás no buscaba poder, ni fama, pero consiguió algo más profundo: cambiar la percepción de una ciudad entera. Después de él, nadie más miraba a un extraño de la misma forma. Nadie más confiaba en el silencio. Y la idea de seguridad se deshizo. Porque a veces, el peor tipo de mal es aquel que no grita, es el que sonríe, el que se ofrece a ayudar con el freezer descompuesto, el que recuerda tu nombre, el que repara lo que está dañado, pero deja lo invisible completamente destruido. El caso de Juan Ramírez no nos deja con respuestas, sino con preguntas. ¿Cuántas personas como él viven entre nosotros, camufladas en la rutina? ¿Cuántos crímenes permanecen invisibles porque sus víctimas ya eran invisibles antes de desaparecer? A veces, lo más perturbador no es lo que alguien hizo, sino lo que nadie vio, lo que nadie sospechó. La verdadera oscuridad no siempre se manifiesta con violencia. A veces se mueve en silencio, con educación, con una sonrisa. Y es ahí donde se vuelve más peligrosa. Si esta historia te hizo pensar, comparte este video con alguien que también necesita recordar que el mal no siempre viene con un rostro aterrador. Dale me gusta, comenta y suscríbete si quieres seguir explorando conmigo el lado oscuro de la condición humana.